La ley de los senos es una herramienta que permite la resolución de triángulos. Es utilizado en ciencias como la topografía, la geodesia, la cartografía, para la navegación en astronomía náutica y para resolver problemas de astronomía en general, junto con algunos instrumentos o herramientas, como en este caso el teodolito, nos va a permitir el cálculo de ángulos verticales, ángulos horizontales, con una precisión hasta de segundos. Utilizando las leyes de senos, cosenos y tangentes, nos va a permitir calcular distancias de manera precisa que sean inaccesibles y a su vez el desnivel del suelo. La ley de los senos, al ser una herramienta que permite la resolución de triángulos, lo que nos está diciendo es que vamos a poder hallar la medida de los tres ángulos y de sus tres lados. Debemos recordar que antes de asumir la resolución de un problema, debemos hacer un esquema gráfico del mismo, en el cual esté representado el triángulo. Una vez que tengamos el triángulo, podemos nombrar con letras mayúsculas, en este caso, como está en el ejemplo, con letras mayúsculas, sus tres ángulos interiores. Podemos llamar a este A o podemos llamarlo B o C, no importa. Lo importante es que una vez que los identifiquemos como A, B o C, sus tres ángulos interiores, los lados deben ser nombrados siguiendo la siguiente instrucción. Es decir, si hemos identificado este ángulo como A, entonces el lado opuesto al ángulo A va a ser el lado A. ¿Sí? Si este ángulo fue identificado con la letra B, entonces su lado opuesto va a ser el lado B. Y así sucesivamente, si este ángulo fue nombrado como ángulo C, entonces su lado opuesto va a ser el lado C. Es importante que se cumpla con estas condiciones en el nombramiento de los 6 elementos, porque de esta manera vamos a poder reconocer cuáles son las incógnitas de un problema y la forma en que se deben plantear las fórmulas de la ley de los senos. La ley de los senos se va a poder utilizar en dos situaciones. Se va a poder utilizar para resolver triángulos, rectángulos u oblicuos que cumplan con las dos condiciones siguientes. Es decir, se deben conocer dos ángulos interiores del triángulo y uno de sus lados. Esa sería la primera condición. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, debemos conocer dos ángulos interiores, puede ser el A o el B, ¿cierto? Cualquiera de los tres, y uno de sus tres lados, para poder utilizar la ley de los senos. La segunda condición es que debemos conocer dos lados del triángulo y un ángulo, pero que no puede ser cualquiera, debe ser uno que sea opuesto a uno de esos lados. Es decir, si conozco, por ejemplo, el lado B y el lado A, debo entonces conocer o poder deducir el ángulo A o el ángulo B, en este caso. La ley de los senos enuncia o afirma que si tomamos la medida de A dividido entre el seno de A, eso va a ser igual a tomar la medida de B dividido entre el seno del ángulo B, y que eso va a ser igual a la medida de C dividido entre el seno del ángulo C. Y eso a su vez va a ser igual a 2 veces R, donde R se define como el radio de una circunferencia en la cual está escrito el triángulo que estamos, o cualquier triángulo que estemos trabajando. En otras palabras, está afirmando la ley de los senos, ¿cierto? Que estas tres razones son iguales y que a su vez son iguales a 2 veces el radio en el cual esté inscrita, esté escrito el triángulo en una circunferencia. Esto lo podemos comprobar utilizando la siguiente representación geométrica. Entonces, tenemos una circunferencia,
en el cual está inscrito un triángulo. Ese triángulo está nombrados cada uno de sus tres ángulos. Y tenemos el ángulo A con su medida respectiva, el ángulo C con su medida respectiva y el ángulo B, en este caso, que mide 70.06 grados. Tenemos los tres lados cumpliendo con las condiciones. Si este es el ángulo B, el lado opuesto va a ser B, la medida de B, la medida de A y la medida de C. También tenemos la medida del radio, que es la distancia o longitud desde el centro de la circunferencia hasta un punto sobre la circunferencia. Entonces, esta distancia que se observa aquí en línea punteada está representando a el radio de la circunferencia. Entonces, si escribimos la ley de senos o teorema de senos y reemplazamos sus valores, tendríamos las siguientes razones. Diría 7.77 dividido entre seno 61.04 debe ser igual a 8.35 dividido entre seno 70.06. 6.69, que es la medida del lado C, debe ser dividido entre el seno de 48.91, debe ser igual a 2 veces el radio, que en este caso es 4.44. 2 por 4.44 da 8.88. Y si se hacen los cálculos, como los puede hacer el programa que trabaja hasta con 15 decimales y toma las medidas con una gran precisión, nos damos cuenta que A sobre seno de A es 8.88, que B sobre seno de B también va a ser igual a 8.88, que C sobre seno de C va a ser 8.88 y 2 veces el radio va a ser 8.88, es decir, que tenemos esta igualdad entre cuatro términos, la cual vamos a poder utilizar más adelante para hallar, cumpliendo con las condiciones especificadas anteriormente, los valores de los lados o de los ángulos de un triángulo, es decir, poder resolver el triángulo. Otra característica que podemos observar en este esquema es que podemos trabajar o demostrar con el movimiento del triángulo que los valores siempre van a ser iguales entre estos cuatro términos. Es decir, no importa el tamaño del triángulo, si es pequeño, si es grande, o la forma del mismo, siempre vamos a tener claro o va a ser cierto que esos cuatro términos van a tener el mismo valor, ¿cierto? El valor va a cambiar, pero el valor de los cuatro términos o de las tres razones y el de 2 veces el radio siempre va a ser el mismo. Vamos a ver de manera repetitiva ejemplos de la situación 1 en la cual podemos utilizar la ley de los senos. Entonces, la ley de los senos, la primera condición era que debíamos conocer dos ángulos de un lado a cualquiera. Tengamos en cuenta que si conocemos dos ángulos, por ejemplo en este primer triángulo, el ángulo A y el ángulo C, nos quedaría muy fácil determinar cuál es el tercer ángulo, ya que sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo va a ser igual a 180 grados. Es decir, que por diferencia vamos a poder hallar el ángulo faltante, es decir, el tercer ángulo, si nos dan dos de ellos. Entonces, en este ejercicio, podemos identificar que tenemos dos ángulos, perdón, y un lado. En el segundo ejemplo, tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B y tenemos un lado. Tercer ejemplo, tenemos el ángulo A, el ángulo C y nos dan el lado A. Entonces, podemos utilizar el primer caso de la ley de los senos. Aquí tendríamos dos ángulos, el ángulo B, el ángulo C y el lado C. Es importante tener en cuenta que solo necesitamos conocer dos ángulos y un lado cualquiera. En la segunda situación, se afirma que la ley de los senos va a poder ser utilizada si conocemos dos lados y un ángulo que sea opuesto a cualquiera de estos dos. Es decir, si miramos, aquí tenemos dos lados, que sería el lado B y el lado A, pero debemos conocer el ángulo opuesto a uno de esos. No conocemos el opuesto al lado B, el ángulo opuesto al lado B, pero sí conocemos
el ángulo opuesto al lado A. En este caso es 37.01. En segundo ejemplo, tenemos el lado B, el lado A. ¿Y cuál es el opuesto conocido? El opuesto conocido en este caso es el ángulo A. Entonces podríamos resolver el triángulo. Tercer ejemplo, conocemos el ángulo B, conocemos el lado C y el lado B, es decir, conocemos dos lados, y el ángulo conocido es el opuesto a el lado B. Tercer ejemplo, tenemos el lado B, el lado C, y nos preguntamos si conocemos un ángulo opuesto a alguno de esos dos. Y nos damos cuenta que sí conocemos un lado opuesto, que sería el ángulo C. Es decir, que podríamos resolver cualquiera de estos 4 ejercicios aplicando los procedimientos de la situación 2 con la ley de los senos.